siempre, el micrófono apagado, por favor. Y doctora, la dejo a usted presentando. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, doctora, buenas tardes. Perfecto. Vamos a Fuerte y Buenas claro, empezar. tardes. doctora. Sí, se escucha bien. Perfecto. Buenas Ok. tardes, Sí, la sí, escucho. sí se escucha. Bueno, miremos pues. Entonces vamos a hablar un poquito de la inmunopatogénesis del VIH. Solo déjenme que me atropella la tecnología. Ay, se perdió la presentación, ¿verdad? ¿O la miran ahí? No, doctora. ¿No miran la No, no se presentación? mira, no se mira. Va, perfecto. Ahorita miro. Denme un segundo. ¿Y ahora sí? Sí, Ahora sí, doctora. doctora. Va, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de la inmunopatogénesis del VIH, donde origina el VIH, pues la teoría más aceptada es la que viene de los simios a los humanos. En 1921, la historia comienza en los ríos Sánaga y Congo y hablan de que en los 20, en la década de los 20, algunos cazadores se infectan del virus de la inmunodeficiencia del simio. Llega a los humanos a través de estos cazadores y los carniceros que destazaban pues sin ningún equipo de protección a estos simios para la ingesta. Y entonces hay un grupo de haitianos que va a trabajar al Congo. Y al regreso, en 1966, estos haitianos llevan la epidemia de VIH a Haití y en Haití se empieza a aumentar. Es uno de los países con más incidencia de VIH por los centros de plasma de pago y turismo sexual y que favorece entonces una rápida expansión. En 1983, Barrett y Sinouzi, ellos empiezan a encontrar algunas infecciones asociadas a inmunodeficiencia y a linfadenopatías. Entonces lo denominan VAL, entonces inmunodeficiencia asociada a linfadenopatías. Galo y colaboradores encuentran este virus que también se asocia a linfadenopatías y a una marcada inmunosupresión en el 84. Y Levy lo denomina el virus, un retrovirus asociado a inmunodeficiencia en 1984. Esto hace que después ellos se den cuenta que es el mismo retrovirus encontrado en diferentes momentos y pues una pelea de ellos por el premio Nobel. En 1986, el Comité de Taxonomía ya lo reconoce que estos tres retrovirus son un solo virus y es el que denominamos como VIH, virus de la inmunodeficiencia adquirida, que es el que todos conocemos. El virus del VIH se presenta en dos tipos, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Son muy similares. En Latinoamérica, pues no tenemos tipo 2. En nuestro país no se ha documentado tipo 2, solamente tipo 1. Se ha encontrado tipo 2 en África y en Portugal, que fue uno de los lugares donde ingresó para distribuirse por Europa. Es importante que tenemos las proteínas que conforman el genoma del virus, la proteína GAG, es donde nosotros ahí se forman las proteínas estructurales, que son las que nos van a importar, que es la P24, la P18 y la P15. En el gen POL vamos a encontrar que se van a formar todas estas enzimas que nos ayudan en la replicación del virus, la proteasa, la transcriptasa reversa, la integrasa, y en el LEMF vamos a encontrar las proteínas de envoltura, la GP120 y la GP41. Entonces es muy importante. Realmente estructuralmente el virus tipo 1 y tipo 2 son muy similares, son pocos los cambios que hay entre uno y otro, pero clínicamente sí son diferentes, ¿verdad? El tipo 2 es un virus que es como más lento en causar la inmunosupresión, es mucho más torpe en bajar las defensas, por lo que tardan mucho más tiempo los pacientes en desarrollar VIH, de pasar de VIH a SIDA. El virus, pues ya todos conocemos que es un virus ARN, tiene la reversa transcriptasa, que es la enzima responsable de convertir el ARN viral en ADN viral.
tiene la GP120 y la GP41, que son las proteínas de la envoltura, que son necesarias para que haya un adecuado ensamblaje del virus a las diferentes células del organismo. La integrasa, que es la que se va a encargar de colocar o integrar el ADN viral en el ADN de la célula. Esta es una de las partes que hace muy especial este virus. Tenemos entonces, ya vimos que teníamos VIH tipo 1 y VIH tipo 2. El VIH tipo 1 se va a dividir en tres grupos, el M, el O y el N. El M es de la palabra main o principal, que es donde vamos a tener la mayoría de los virus. Y esto se va a dividir en subtipos. Entonces, si se dan cuenta, los subtipos van de la letra A la K y quiten todas las vocales. Así se les va a quedar un poco más fácil y esto hace que nuestros pacientes pues sean tan variados y sea tan complicado. Además de eso, tenemos recombinantes que muchas veces no tienen tanto efecto sobre la progresión de la enfermedad, pero los subtipos sí se han asociado a, por ejemplo, más manifestaciones del sistema nervioso central o más manifestaciones a nivel renal o a la progresión o no del VIH a SIDA. Entonces, este es un estudio que se hizo, que es el estudio mesoamericano que se hizo en conjunto con México. Lo que se hizo fue tomar todos los pacientes naive y fue una muestra de 753 y se les tomó y se buscó qué subtipo era el que predominaba en nuestro país. Si se dan cuenta, el gris es el que predomina, es el subtipo B. Ese es el que tenemos como predominante, pero sí vamos a tener alguno que otro, alguna que otra variante. Y estos grupitos, así como este verde fosforescente o este negro, son pequeños clústeres. Quiere decir que son comunidades o áreas que tienen todos el mismo subtipo. Esto nos pasó principalmente con algunos sitios de Cobán que el subtipo estaba localizado únicamente en estos dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, estos clústeres son los que van a variar, pero la mayoría de nuestros pacientes son subtipo B. Entonces, generalmente lo que nosotros decimos, bueno, tenemos pacientes VIH tipo 1, eh, grupo M y subtipo B, la mayoría. Siempre esto puede ir cambiando y esto tendría que hacerse un monitoreo y este es pues el árbol filogenético de este grupo de pacientes de reciente diagnóstico de la unidad de atención integral. Entonces, ya vimos el virus del VIH, ya vimos que necesitamos los receptores de membrana, que es la GP120, la GP41, pero la célula hospedera debe tener correceptores, aparte del CD4, que es lo que hace que el virus identifique rápido su célula diana, necesitamos correceptores. Entonces, el principal es el CCR5. Este da una regulación positiva a los CD4, lo encontramos en las fases iniciales de la infección y es positivo para infección. Ojo, esto es cuando el famoso paciente de Berlín es carente de correceptor CCR5, por lo tanto es inmune a la infección. Si yo no tengo correceptor CCR5, va a ser muy difícil que me infecte de VIH. Es un porcentaje muy bajo de la población, pero lo tenemos que tener en cuenta. El CXCR4 lo vamos a encontrar en fases avanzadas de la enfermedad y tiene una facilidad o es como uno de los principales protagonistas del desarrollo de mutaciones. Entonces, CCR5 es un correceptor. Existen medicamentos que van dirigidos a este correceptor CCR5, como es el Maraviroc, que lo tenemos en las unidades grandes, Roosevelt y San Juan, y lo utilizamos generalmente para rescatar pacientes que están en fallo. Para poder utilizar este medicamento debemos de hacer una prueba de laboratorio que se llama tropismo para determinar si nuestro paciente tiene predominio CCR5 o CXR4. Si nuestro paciente es de predominio CXR4, el Maraviroc no es efectivo. Entonces es importante que antes de dar este medicamento tenemos que establecer esta prueba. La molécula CD4 es una molécula de superficie, la expresan algunas de las células del organismo. Necesito yo tener la molécula CD4 para que el virus pueda anclarse a la célula. Entonces, mi GP41, mi GP120 identifican ese receptor
o esa molécula de superficie CD4 y se anclan, acompañados con el CCR5 y el CXR4. Tiene una capacidad de memoria y está localizado en tejidos específicos. Eso es muy, muy importante. No todas las células tienen este correceptor CD, no todas tienen la molécula de superficie del receptor CD4. Ojo, es algo muy importante. Hay células que no tienen el receptor CD4, pero sí el virus puede penetrarlas, pero esta carencia del receptor o de la molécula de superficie CD4 hace que el virus no pueda multiplicarse o no pueda generar su ciclo o no pueda completar su ciclo de replicación y por lo tanto estas células se vuelven santuarios del virus. Entonces, esa va a ser la célula renal y el sistema nervioso central. Menos del 5% de los CD4 se van a encontrar en la sangre periférica. El 60 al 70% de los CD4 se encuentran a nivel intestinal y el intestino es uno de los principales blancos de la infección. Los CD4 podemos tener los naive, los activos y los que vamos a encontrar en reposo. Los naive son aquellos linfocitos que jamás, o sea, están inactivos. No han entrado en contacto con el antígeno o con el virus. Los activos son aquellas células efectoras activadas o que se activan por el antígeno y que tienen una marcada liberación de citocinas. Y las en reposo son aquellas que estuvieron expuestas en algún momento y que se almacenan con una memoria de haber estado en contacto. Ojo, estas CD4 en reposo son los que nos causan el que el paciente deba de tomar siempre, siempre el medicamento, porque cuando el paciente deja de tomar el medicamento, estas son las que entran a batallar. Entonces, hay un término que es muy importante en cuanto a inmunopatogénesis, que es la famosa translocación bacteriana. Esto quiere decir el paso de bacterias que se encuentran en la luz intestinal, que es un paso anormal hacia el mesenterio. Entonces, aquí pueden ver que en la gráfica un paciente VIH negativo, todas estas manchas amarillas y que se miran abajo en la tinción de color café son las famosas placas de Peyer o lo que nosotros tenemos para defensas a nivel intestinal. Y si comparamos la imagen de un paciente VIH positivo, se dan cuenta que no existen. Existe una pérdida de la barrera intestinal y a la par pueden ver que ya con una infección lo primero que hace el virus es tratar de identificar todas las células receptoras de CD4. Todas las células que tienen molécula de superficie CD4 es hacia donde se dirige el virus a atacar y la mayor parte de estos receptores o estas moléculas CD4 se encuentran a nivel intestinal. Entonces el virus entra y lo primero que hace es atacar todas las células que tienen este receptor o esta molécula CD4 y las destruyen y eso hace que este intestino se vuelva permeable. Entonces, todo lo que está en la luz intestinal pasa al mesenterio. Entonces, a la hora de pasar todas estas bacterias que normalmente no tendrían por qué pasar al mesenterio, aparece el LPS o el lipopolisacárido. Esto es un componente de la pared de las bacterias gram negativas y es un importante marcador de translocación bacteriana. Esto no lo hacemos acá, pero ya los estudios han demostrado que un paciente que tiene una pérdida de la barrera intestinal, que tiene una marcada translocación bacteriana, tiene niveles muy altos de LPS o de lipopolisacárido. Y esto, si se dan cuenta, la presencia del lipopolisacárido o el LPS en pacientes que no tienen la infección, pacientes que tienen una infección aguda, los crónicos y ya en fase SIDA, es una cantidad bastante considerable y marcada. ¿Para qué? ¿Por qué nos interesa el LPS? Porque el LPS se va a depositar en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, en el sistema nervioso central. Esta parte o esto es lo que hace que el paciente, desde que se infecta y desde que avanza la enfermedad, se vuelva una enfermedad crónica. Y desde este momento, dependiendo de la tormenta de citoquinas y de la respuesta que tenga el paciente, se va a marcar cuál va a ser su desarrollo en todas aquellas enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, LPS y sistema nervioso central. ¿Qué hace el LPS? Incrementa el CD14, induce la activación de los monocitos y por lo tanto
aumenta el tráfico de estas células al cerebro y favorece la inflamación. Y si está inflamado, entonces lo que hace al estar inflamado es volverse permeable. Y si se vuelve permeable, todas las infecciones que normalmente no deberían de pasar en sistema nervioso central pasan. Entonces, por ejemplo, criptococo. Criptococo es una enfermedad que en un inmunocompetente queda en pulmón. No tiene por qué pasar a otro sitio, pero ¿cuál es la principal manifestación en un VIH? Sistema nervioso central, por este mismo mecanismo. El paciente aumenta el EPS, aumenta la permeabilidad y entonces el paso del vía hematógena a sistema nervioso central va a ser mucho más alto. Otro ejemplo es toxoplasmosis. En un inmunocompetente, la toxoplasmosis, las principales manifestaciones las vamos a ver a nivel ocular. ¿Sí? En un paciente con inmunosupresión que ya perdió esa barrera hematoencefálica porque hay un acúmulo de LPS, hay un aumento de CD14, entonces lo que sucede es que la manifestación va a ser un absceso cerebral, que es como se manifiesta principalmente en los pacientes VIH. Al sistema cardiovascular, el LPS igual activa el CD14, hay activación de macrófagos y juega un papel muy importante en la patogénesis de la aterosclerosis. Los pacientes con VIH eh, pueden presentar 50 veces más un infarto agudo del miocardio que el resto de la población. No necesariamente sin que tengamos intervención de los antirretrovirales, o sea, solo con el hecho de que tiene la infección y que se estableció esta infección en este momento. El LPS y el hígado, pues entonces ya sabemos que a través del mesenterio viaja al sistema porta y pasa por el hígado, acelera la fibrosis hepática, hay lesión de las células de Kupffer. Hay generación de citoquinas proinflamatorias, se activa la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 12 y se induce el daño hepático. Hay coinfecciones y si además mi paciente tiene una coinfección con hepatitis B o C, se complica más el manejo de este grupo de pacientes. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta que ya solo por tener VIH ya el paciente va a tener una lesión hepática. Por eso es muy importante que todos los pacientes que tenemos con VIH, todos los medicamentos deben de ser, la mayor parte deben ser calculados por kilo de peso. ¿Por qué? Porque muchos son hepatotóxicos, entonces tenemos que tener esta visión de que ya solo con el hecho que tenga VIH yo ya tengo una lesión hepática. Si a esto le uno que mi paciente puede tener hepatitis B o hepatitis C, entonces va a aumentar el avance de la enfermedad. En la inmunopatogénesis juega un papel muy importante estos tres términos, la microbiota, el microbioma y la metagenómica o el metagenoma. Entonces, microbiota va a ser el conjunto de microorganismos que habitan nuestro organismo, piel, mucosas, intestino, y el microbioma es el conjunto de especies microbianas que conforman la microbiota, sus genes y las funciones dichas a partir de la expresión de genes. Y el metagenoma es el conjunto de los genes que previenen los organismos que constituyen la microbiota. ¿Por qué es importante esto? Porque el microbioma tiene varias funciones. A nivel anatómico va a modelar la morfología intestinal en el recién nacido. Esto es muy importante desde el momento que nace el bebé. Y a nivel metabólico, digieren los azúcares de la dieta, producen vitaminas y aminoácidos que van a ser esenciales. A nivel inmunitario, es crucial para la regulación del sistema inmunitario. El 90% de las células inmunitarias se localizan en el intestino. Y si entonces volvemos a retroceder un poco y sabemos que intestino es el que expresa más moléculas CD4 y es el primero que se lesiona en VIH, entonces decimos, ojo, si lesionamos intestino, lesionamos el microbioma y aumentamos el nivel de inmunosupresión de nuestros pacientes. Y se pierde totalmente el equilibrio entre bacterias y el sistema inmunitario. Y es por eso que entre más avanzada esté la enfermedad, más infecciones diseminadas pueden tener los pacientes. La pérdida de equilibrio entonces se traduce en enfermedad y el microbioma, pues están haciendo estudios para su modificación y que haya una alteración en este material genético y ver si esto puede ser favorecer el desarrollo de la infección. Entonces, el microbioma en VIH
Pues ya sabemos, tenemos una lesión intestinal, se produce una inflamación crónica, principalmente en los NAIP, y si a esto le aunamos la terapia antirretroviral o este insulto, podemos complicar el resto de la evolución de los pacientes. El microbioma se ha asociado al envejecimiento prematuro en este grupo de pacientes. Una persona seropositiva puede desarrollar enfermedades propias del envejecimiento 10 años antes que el resto de la población. Es por eso que a veces actualmente nuestros pacientes pueden ya no presentar, si están indetectables, tienen una buena o un adecuado apego o una supresión virológica adecuada, pueden que no presenten patologías que son propias de VIH, pero ojo, pueden presentar neoplasias de la población general 10 años antes. Entonces, son situaciones que nos permiten mm, monitorizar o evaluar estos pacientes. Entonces, todo esto tiene que ver con la diabetes, la dislipidemia, las lesiones hepáticas, las lesiones renales y las lesiones cardiovasculares. O sea, solo el hecho de que mi paciente se diagnostique tarde, solo el hecho de que sea VIH positivo y que tengamos ya una lesión intestinal nos va a alterar todo esto. Y si a esto le aunamos que el paciente va a tener terapia antirretroviral, complica un poco más las cosas. El envejecimiento prematuro se marca desde los primeros 15 días de la infección. ¿Qué tanto se lesiona la pared intestinal y qué tanto se pierden las células del sistema inmunitario? Tiene mucho que ver. Entonces, esto ya lo van a ver cuando miren historia natural del VIH, pero es importante recordar, o sea, cuando hay una infección al inicio, la carga viral es súper alta y los CD4 están altos. Conforme pasa el tiempo, la carga viral empieza a descender y es entonces cuando los CD4 empiezan a bajar. Eso es lo que conocemos como latencia clínica. Este es un periodo del cual dependen de depende de lo que va a evolucionar el paciente. Entonces tenemos progresores lentos, progresores intermedios y progresores rápidos. Rápidos son aquellos que en un periodo menor a 5 años desarrollan de VIH a SIDA y los intermedios aquellos que tienen un periodo que en los primeros 10 años después del diagnóstico de VIH desarrollan SIDA y los lentos más allá de 10 años. ¿Qué es lo que tiene nuestra población? La mayoría pertenecen a estos progresores intermedios y van a depender de la evolución o la carga de los CD8 de los pacientes. Entonces, esto que les decía, los progresores va a depender de la inmunidad del paciente, está a cargo de los linfocitos CD8 y si tenemos una buena respuesta de CD8 podemos ver que nuestro paciente sea un progresor lento o lo que conocemos como población élite, que es menos del 1%. Aquellos pacientes que pasan más de 10 años y no botan CD4 y no elevan la carga viral. ¿Qué factores influyen en la progresión? Pues los factores virales, importante, el tropismo, vimos si hay correceptores CR5, CXR4, la resistencia, o sea, qué tipo de virus, si es un virus salvaje o es un virus que ya fue expuesto o ha estado expuesto a terapia antirretroviral, si nos infectamos con un paciente que ya estuvo expuesto a terapia antirretroviral, la virulencia, los factores del hospedero, que es importante la respuesta inmune, el HLA y los factores que puedan afectar la replicación. El HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad, podemos tener dos grupos, HLA protectores y HLA de riesgo. Entonces, los que miran aquí en el círculo azul, B5701, 5703, B2705, son HLA que son protectores y se ha asociado a una baja carga viral, a un conteo alto de células CD4 y una progresión lenta de la enfermedad. Pero hay pacientes que tienen los alelos de riesgo alto o que tienen los alelos de mayor progresión, el B0702, el B0801, y esto se asocia a altas cargas virales, bajas cuentas de células CD4, rápida progresión de la enfermedad. Este también es otro estudio del mesoamericano que lo que se hizo fue buscar de ese mismo grupo de pacientes quienes tenían los alelos o los antígenos o el complejo mayor de histocompatibilidad ASOS que tuviese mal pronóstico o buen pronóstico. Y obviamente a la hora de comparar, Guatemala lo que tenía era los que se asocian a una progresión más rápida de la enfermedad. Como pueden ver,
Eso es algo que también se asocia y que es importante. Cuando hablamos de reservorio latente, hablamos de los CD4 en reposo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan que cuando vimos naïf, activos y latentes, la latente es el que está en reposo, se establece al inicio de la enfermedad, no expresan el antígeno, no se afecta con respuesta inmune, persiste a pesar de la terapia antirretroviral y podemos encontrar pequeños blips, que son rebotes de bajo nivel transitorio? Existen muchas estrategias para la eliminación del virus: la modificación genética del hospedero, el inicio temprano de la terapia antirretroviral, uso de regímenes agresivos de drogas, ciencia básica sobre VIH, que es todo esto que hemos estado viendo, y los agentes inhibidores de la HDAC de los CD4 en reposo. ¿Qué fármacos? Los fármacos que favorecen el carácter crónico de la enfermedad. Entonces, vimos que si hay una tormenta de citoquinas muy marcada, esto va a marcar que el paciente se vuelva crónico. El tratamiento ha logrado contra el VIH, pero no lo elimina. Y lo que sí hace es cronificar la enfermedad. Eso lo tienen que tener muy claro. La terapia no se puede abandonar debido al que el virus no deja de replicar. Eso es algo que tenemos que explicarle a los pacientes. Los pacientes deben de tener bien claro que no se, que la enfermedad se cronifica, y esto hace que necesitemos tener sí o sí terapia antirretroviral para suprimir el virus. Cuando hablamos de inicio de terapia antirretroviral, existen dos grandes estudios. El LA Baby y el niño de Mississippi fueron mujeres que estaban embarazadas, que recibieron dosis tempranas y altas de con terapia antirretroviral de alto impacto, y los chiquitos pues lograron nacer eh, sin el virus, pero obviamente después de un tiempo lo manifestaron. Eh, Cuando nacen los chiquitos les dan la terapia antirretroviral, una terapia de alto impacto, pero no completan o no logran, o sea, desde el momento se le inició y logran eliminar el virus, pero temporalmente. La corte Visconti, pues es una corte italiana que inicia tratamiento en las primeras 10 semanas de la infección, y luego de 24 meses les quitan la terapia antirretroviral y pues permanecen con buena supresión, y esta misma población no tenía los alelos de mal pronóstico. En cuanto a modificación genética del hospedero, pues el mejor ejemplo es el paciente de Berlín. Sabemos que es un paciente que tenía una leucemia, recibe varios trasplantes de médula, y en estos trasplantes, pues uno de estos donantes era carente de correceptores SR5 y pasó mucho tiempo sin adquirir la enfermedad. Se le hacían estudios, escaneos, tomografías, se verificaba que la enfermedad no se presentara, y pues el paciente no fallece ya, ¿verdad? Y ya tuvo manifestaciones ya muy al final. Entonces, hablan de transfusiones de linfocitos modificados genéticamente ya sin que este correceptor CCR5, y que nos ayude a que pues no esté presente. Líneas de investigación: fármacos que despierten el virus que se encuentran en fase latente. Esto es una parte de los medicamentos nuevos para tratar de eliminar el reservorio viral, la vacuna que busca erradicar el VIH y la curación, y obviamente la metagenómica, que ya la vimos, que mejora el sistema inmunitario modificando la flora intestinal y también guarda una estrecha relación con prevenir el envejecimiento celular. Dentro de los fármacos que ayudan o que trabajan sobre el reservorio latente, tenemos los que son, que actúan sobre la histona de acetilasa o HDAC, que es lo que hace es inhibirla, y la histona de acetilasa lo que hace es que estos CD4 permanezcan en reposo. Entonces, lo que se hace es buscar agentes inhibidores de la histona de acetilasa para que estos CD4 que están en reposo salgan y poderlos eliminar, y hacer una combinación de este medicamento con la terapia antirretroviral, y con esto pues buscar la eliminación completa del virus. Entonces, el Boristonat y Panavinostat son dos de los medicamentos que están en estudio. Este es
Este último es uno de los inductores más potentes que combinados con la terapia antirretroviral pueden ayudar a que valoremos la eliminación del virus. La vacuna generalmente tiene inmunógenos, componentes activos. Tenemos los vectores o que son los vehículos y se debe activar el sistema inmunitario con un concepto nuevo de una vacuna de carácter global. Esta está en estudio, realmente no se ha logrado finiquitar. Si se dan cuenta, vienen estudios desde el 2010 al 2012, hicieron el diseño de la vacuna que es activa frente a la gran diversidad de VIH. Es un vector de ADN. En el 2012, pues encuentran que hay resultados prometedores en animales y en el 2013 analizan que obviamente buscar cuál puede ser el vector más adecuado o adyuvante para la vacuna en modelos animales. Esta es en estudio. Ahora es muy difícil establecer una vacuna o hablar de una vacuna en VIH porque si se dan cuenta, el virus tiene muchas variantes, tiene muchas aristas y esto hace que sea mucho más difícil y puede ser tener un solo individuo, una subpoblación totalmente diferente a la de muchos. Entonces, lograr tener una vacuna que cubra todos sus subtipos es un poco complicado. Del 2013 al 2014, pues se inicia la producción de la vacuna experimental. Del 2014 al 2015 está el estudio de primera prueba en concepto en humanos fase 1 y IRSI CAIXA es la casa que lo está estudiando y obviamente vamos solo en esa fase 1 y todavía le faltan muchos estudios para ver si va a pasar a fase 2. La metagenómica, el análisis del metagenoma conduce a los siguientes efectos: desarrollo de nuevos marcadores diagnósticos que permitan la precisión del diagnóstico, estratificar la gravedad de la afectación de la microbiota intestinal, la identificación de bacterias candidatas a formar parte de los nuevos probióticos para contrarrestar los efectos de VIH. Entonces, hacia esto van muchos de los nuevos medicamentos y van trabajando sobre la metagenómica. Bueno, es un poquito complicado tratar este tema, pero espero traté de resumirlo lo mejor posible y para ver que si tienen alguna duda. Doctora, una consulta. Los estudios que usted presentaba, ¿en qué años fueron realizados? Los que hablaban de el- como la identidad genética del virus. ¿Cuál? Los subtipos del virus y Sí, lo que los se hizo en el subtipos, Roosevelt. sí, en el Roosevelt y en México, entiendo. Sí, lo hicimos en combinación varios países, Guatemala, México, y eso fue más o menos en el 2014. 2015 se presentaron los primeros resultados fuera del país. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para la doctora? Que levante su manita o pueda escribirla en el chat. Entonces, le agradecemos mucho, doctora Samayoa, por su excelente presentación. Creo que también necesitamos, pues ahí sí que leer un poquito más de todo este tema, porque como usted bien dice, es bastante complicado y es importante conocer todo esto para entender todo el resto de lo que se sabe de VIH, ¿verdad? Que uno tiene que aprender. Entonces, le agradecemos mucho y esperamos tenerla en las próximas presentaciones que usted nos pueda compartir. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención y espero seguirlos viendo durante el curso. Mire, para poder escanear la participación y tenga las horas crédito, ¿cómo, a dónde aparece el sello de agua? Ahorita vamos a resolver esto y en el chat lo vamos a responder. Buenas noches. ¿Se estará compartiendo en el chat durante la clase?
Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos ahora a la licenciada Leticia García. Ella es enfermera graduada de la Escuela Nacional de Enfermeras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido profesora de enseñanza media en pedagogía y educación, también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es licenciada en pedagogía y educación. Tiene también cursado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente labora en la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt como coordinadora del área de enfermería y consejería en la unidad. También su experiencia es amplia en este tema. Pues ahí sí que ella está desde el inicio de la clínica, entonces pues va a ser de va a enriquecer mucho la plática a continuación. La dejo, señor Leti. Gracias, muy amable. Ahorita les comparto la presentación. ¿La ven? No, señor Leti, aún no se observa la presentación. En este momento. No, tampoco, señor Leti. Bueno, algo nos está fallando. La tecnología, diría la doctora. En ese momento. Ya se ve. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Sí, la vemos. Bueno, entonces iniciamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la orientación y pruebas de VIH. Esto pues lo venimos haciendo desde los inicios de la epidemia, dando esta información. Ya yo llevo 23 años en la clínica directamente y he aprendido un poquito y ahorita trato de compartir todos mis conocimientos hacia las personas que están iniciando en VIH. Vamos a hablar un poquito sobre la definición de lo que es la orientación o consejería, como normalmente le llamamos, los objetivos, principios, modalidades y el perfil del orientador y un poquito también de la base legal, aunque yo sé que van a tener alguna presentación específicamente con este tema. Entonces, hablamos de orientación, creo que no está en pantalla completa, ¿no? Todavía no. Bien, ya aparece en pantalla. Ahí está, ¿ah? Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces hablamos que la orientación no es más que un diálogo confidencial que nosotros vamos a tener con el usuario o con el paciente. Y definitivamente va a estar el consejero y también el orientado o paciente. Esto va a empezar desde el momento en que la persona llega a nuestra clínica, ese primer contacto que nosotros tenemos con él. Definitivamente va a ser un conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar y por lo regular vamos a utilizar la técnica de la entrevista para poder preparar y confrontar a la persona con sus Licenciada, perdone, conocimientos. casi no se escucha. Perdón. Bueno, vamos a ver. Pudieran hacer sus teléfonos, sus sonidos, porque se escucha bien. Sí. Bueno, vamos a ponernos Yo los... sí la escucho bien. Yo no lo escucho. Hay que Yo, subirle volumen al micrófono ahí en sus computadoras. Bueno,
Vamos a tratar de ver si se puede escuchar más. No sé cómo lo escuchan ahora. Se escucha bien, se ¿Sí? escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, vamos a ver que los objetivos de la orientación y como primer objetivo y que es el primordial es prevenir la transmisión de la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ya que siempre unimos los dos temas, puesto que VIH es una infección de transmisión vertical y que hace un porcentaje altísimo acá en Guatemala. Proporcionar información clara, veraz, completa referente al VIH y a estas otras ITS y por lo tanto todo lo que están ustedes aprendiendo es parte de esa información que ustedes van a dar al paciente y que tiene que ser una información real. Brindar apoyo y acompañamiento emocional. No es fácil llegar a una clínica, tener que hacerse una prueba y máxime si se tuvo algún riesgo y mejorar la expectativa y calidad de vida. Siempre vamos a tener la orientación eh, en diferentes momentos, entonces en estos momentos, ya cuando hay una mejora en la expectativa de calidad de vida, es porque ya tenemos a un paciente con nosotros viviendo con el virus del SIDA. Para que la orientación cumpla con los objetivos, se deben considerar estos tres conceptos, contextos de primaria, secundaria y terciaria. Ahorita específicamente lo que es la orientación que estamos dando va a ser en la prevención primaria. Aquella persona que llega con nosotros a hacerse la prueba, cuyo objetivo principal es para nosotros evitar la transmisión del VIH y de las ITS. Esta percepción del riesgo que el paciente tiene que observar y también tiene que comprender lo que podría significar en algún momento ser un portador de VIH. Aquí vamos a destacar mucho lo que son las medidas preventivas. Si la persona es negativa, pues que continúe así, y si llegara a ser positiva, pues también tiene que haber algunas medidas preventivas para evitar transmitir a otras personas y también mejorar su calidad de vida. En el contexto de prevención secundaria, pues va dirigida a la persona que ya vive con VIH, a aquella persona que ya tenemos un diagnóstico definido. Aquí vamos a apoyar mucho a lo que es la adherencia al tratamiento, al autocuidado. Vamos a evaluar las consecuencias de la infección, como hablaba la doctora, ¿verdad? Que se va cronizando. Y en este caso, pues necesitamos el tratamiento. Recalcar las formas de prevención también. Y en la prevención terciaria, que es de carácter social, aquí debemos estimular mucho a la persona que siga su vida, que siga trabajando, que siga estudiando y que busque una mejor calidad de vida. Entonces, aquí sí es más que todo un apoyo a la persona para que continúe. Hemos tenido pacientes, yo ya con estos 23 años en la clínica, pues he envejecido con ellos y sí, muchos siguieron el consejo de estudiar, de seguir trabajando, formaron ya una familia, ellos son papás algunos, entonces sí se puede dar este apoyo para que ellos continúen. Ya no es como al principio de la epidemia, que oía uno VIH y automáticamente sabía que en unos meses ya podría ser una muerte segura. Hay 5 principios en los que se basa la orientación que no debemos de descuidar. Uno de ellos va a ser la imparcialidad. Nosotros necesitamos tratar a todas las personas con igualdad. Vamos a encontrar en la clínica diferente tipo de personas, de orientaciones, de trabajos. Posiblemente yo no esté de acuerdo con esto, pero en este caso mi opinión no es importante. Aquí lo que vale es tratar a todas las personas de la misma manera. El segundo principio es la privacidad. Es un tema bastante difícil de tratar. Entonces sí es importante nosotros tener un ambiente que sea privado y sobre todo pues el derecho y el respeto a la dignidad de la persona. El tercer principio es la confidencialidad. Es una discreción absoluta sobre lo que estamos escuchando. No se vale hablar de todo lo que nos han dicho sin el consentimiento del paciente. Entonces, desde que yo empiece una orientación, le tengo que hacer sentir a él que todo lo que se va a hablar ahí se va a quedar, no va a ser divulgado. Necesitamos saber cuáles son esos riesgos que ha tenido. La veracidad, el derecho a una información clara, concreta y real. No se vale decirle un posiblemente o un tal vez, no. Aquí tiene que ser una información clara. Si yo no la sé, mejor no la digo, y si me preguntan y no lo sé, pues voy a consultar y posteriormente lo llamo y ya le doy
le resuelvo su duda, pero no voy a inventarme alguna información sobre él. Y la voluntariedad se habla de que si yo di una buena orientación, esta voluntariedad, este principio se va a cumplir, porque el paciente está consciente que es importante de acuerdo a sus riesgos, que hay que hacerse la prueba para ver cómo está. Entonces siempre tenemos que respetar si el paciente al final decide no hacerlo. Modalidades de la orientación. Tenemos dos tipos de modalidades. Una que es directa con el paciente, que es lo que le llamamos cara a cara. La primera es la orientación individual, que esa es la más efectiva. Vamos a estar en un área privada, vamos a hablar con la persona, tenemos ese momento de confianza y lo importante es verificar cuáles son sus riesgos y la posibilidad de que por esos riesgos pueda haber un VIH positivo. Tenemos la otra orientación que es grupal. Nosotros la usamos específicamente con embarazadas. Se juntan a todas las embarazadas, se les da la información sobre el virus y otras enfermedades de transmisión sexual y posteriormente en el momento de tomar los datos, ahí ya preguntamos si tienen alguna duda, si ha tenido alguno de los riesgos, pero ya lo hacemos con cada una de las personas. Lo hemos hecho también cuando en alguna institución necesitan eh, dar esta información y poder, pues que las personas voluntariamente se saquen una prueba. También damos la información general y ya en lo privado, las personas que quieran hacerse la prueba, pues entonces ya es más individualizado, ya se ve estos posibles riesgos. La orientación de pares. Esta es más que todo dirigida a la persona de reciente diagnóstico. Se habla de orientación de pares a una persona que tiene la misma condición de una persona con VIH. Entonces, el hecho de que una persona que ya pasó por ese momento es más fácil de poder apoyar a otra persona que ahorita lo está empezando a vivir. O sea, una persona que no tiene VIH ha visto cómo se sienten, cómo están, pero no se ha vivido. Entonces, esto ha ayudado mucho. Tuvimos una persona en la clínica que ella revelaba su diagnóstico a los pacientes, porque también no es fácil, va a revelar uno su diagnóstico y entonces esa confianza que adquiría con los pacientes ayudó mucho a que el paciente continuara con su tratamiento. Decía, si ella pudo, ¿por qué yo no? Y de hecho todavía hay personas que preguntan por ella, que ya por la edad ya no está trabajando, pero sí queda en ellos que sí, por esa persona ellos lograron salir adelante. Esta orientación es muy buena en pacientes de reciente diagnóstico. La otra modalidad que ahorita, bueno, en Guatemala sí se tenía la vía telefónica, que es el 1540, que todavía funciona, es la vía telefónica y las redes sociales, en donde también se puede obtener esta información siempre y cuando sea una plataforma que sea en realidad verídica con la información. Entonces, aquí lo importante es que hay anonimato. A veces las personas no quieren no quieren que se sepa quiénes son, entonces aquí no tienen que dar su nombre, no los están viendo. Hay accesibilidad, inmediatez, lo puede hacer desde su casa. Hay una comunicación más abierta, un poquito más de confianza y definitivamente no van a sufrir la discriminación ni el estigma. El problema es que aquí, pues, si él quisiera hacer la prueba, entonces sí, tendría que ir ya a un centro donde se realice. Si una persona llega a hacerse la prueba después de tener una conversación vía telefónica o tener la información en redes, ese es un logro de de la consejería, porque sí logró que esta persona viera sus riesgos y la necesidad de que se haga la prueba. Nosotros allá en la clínica tenemos un área para poder dar la orientación individual, donde está el consejero o la consejera con el usuario o el paciente. Tenemos también la orientación grupal, que como le digo, se da en embarazadas y en algunos grupos que son homogéneos y que se da primero la información y posteriormente pues ya se toma la información, los datos generales y ahí ya se da esta orientación individual. Siempre para nosotros dar una consejería, la técnica de la entrevista es la mejor que uno puede utilizar. Aquí es de formular preguntas, de escuchar activamente, identificar contenidos, proveer información, el parafraseo, identificar sentimientos y resumir acuerdos. Desde que entra el paciente siempre, pues definitivamente los vamos a saludar, les vamos a pedir que pasen adelante y la primera pregunta es, ¿por qué están con nosotros? Hay personas que no saben, solo llevan una orden de la prueba de VIH, entonces a veces no saben ni por qué están ahí. Siempre la segunda pregunta, ¿qué ha oído del VIH?
Y aquí es donde uno tiene que escuchar qué es lo que ellos saben, qué es lo que saben de la transmisión, de la prevención. Y ahí es donde nosotros vamos a identificar qué contenidos son los que nosotros vamos a enfatizar de lo que ellos no saben. Entonces ahí vamos a proveer la información, el parafraseo, que es muy importante, que decirles, por ejemplo, déjeme entender, usted dijo que esto. ¿Estoy en lo cierto? Es como para que ellos vean que nosotros sí lo entendimos. Puede ser que lo entendimos también diferente. Y es más fácil que nosotros preguntamos si lo entendimos, a decirle a él, ¿me está entendiendo o me comprende? ¿Va? Entonces sí es importante el parafraseo, identificar los sentimientos. Hay personas que se te ponen muy ansiosas, entonces tenemos que tranquilizarlos y resumir acuerdos. Bueno, entonces ya tenemos toda la información, acepta la prueba, entonces aquí ya tenemos que dar otra información, como es la toma de muestra, qué significa un resultado positivo, un resultado negativo, y ya viene cuál va a ser la conducta a seguir. Entonces, siempre no tenemos que juzgar a las personas, tampoco es, la consejería no es aconsejar, no es negar, tampoco atacar ni compadecer. Hay muchos pacientes que en alguna ocasión al principio de todo esto de la epidemia, de la pandemia, se les preguntó cómo les gustaría que se le trataran y algo que decía era que no los compadecieran, que eso era una de las cosas que ellos sentían que no les gustaba que los compadecieran, que los trataran igual que el resto, ¿no? Entonces sí es muy importante. El perfil del consejero o orientador tiene que ser cálido desde el momento en que le dice pasa adelante y el paciente lo tiene que sentir, ser sensible, tener esa capacidad para establecer esa empatía con el paciente, para escuchar, manejo de la confidencialidad, ser discreto, responsable, estas habilidades de comunicación. No solo hay verbales, también que diga, sí, verbales, sino que también hay no verbales. Entonces, estamos ahí y solo viendo al paciente o tal vez ni viéndolo como una pared, entonces esto no es una buena habilidad para la comunicación. Siempre tenemos que ver a los ojos, siempre tenemos que estar diciéndole, por ejemplo, si él está hablando, si decirle sí, ajá, para que él vea que nosotros sí estamos escuchando lo que nos está diciendo. Sí es importante estas habilidades de comunicación. Poseer una actitud abierta. Hablábamos de no juzgar, el respeto y la dignidad al paciente, el manejo de emociones. El Programa Nacional tiene un manual del manejo de emociones, es básico. Cada emoción es diferente, cada paciente es diferente. Ahorita, pues ya con el conocimiento que se tiene, ya no es tan difícil el manejarlo como a los inicios, en donde el paciente oía VIH positivo, muerte, y a veces se salían de la clínica corriendo y no los volvíamos a ver. Entonces era un poquito más difícil el manejo de estas emociones en el paciente. Entonces, ¿qué debemos conocer? Ustedes ahorita están obteniendo todos esos conocimientos del virus, de la enfermedad, formas de transmisión y algo más todavía. También el conocimiento de las pruebas que se están utilizando de hace, ¿qué? 23, 24 años que estoy en la clínica. Ahorita pues es un cambio total. Ya hay cosas muy diferentes a las que con las que nosotros iniciamos. Es importante saber por qué es beneficioso el diagnóstico temprano del VIH, porque va a tener una mejor probabilidad de vida un poquito más elevada, más alta. Métodos de reducción de riesgo, tenemos que saber sobre el uso del condón, sobre el PrEP, sobre el PPE, la profilaxis postexposición, que este es otro tema que también hay que tratar y que tenemos que saber porque lo tenemos que abordar con nuestros pacientes. Y opciones actuales de tratamiento, que también antes se tomaban de 7 a 8 tabletas al día y a veces más, y ahorita es una tableta al día. Entonces esto sí ha cambiado considerablemente. Solo me gustaría hacer este ejercicio, que se pusieran ustedes a pensar en la primera relación sexual que tuvieron. Puede ser hace muchos años, no hace mucho tiempo. Si pensaron en algún momento que pudieran adquirir alguna infección de transmisión sexual, si pensaron en protegerse, si alguien ya les había hablado de esto o simple y sencillamente no sabían nada. Y al pasar del tiempo, pues ya tuvieron otros conocimientos, otras relaciones, se cuidaron o a pesar del conocimiento no lo hicieron, no se preocuparon en poder adquirirla
o tal vez en la última o hace pocos días en la última relación, tuve ese cuidado, ya tengo el conocimiento, ya sé lo que es esto, ya sé cómo prevenirla, pero tuve las precauciones. Bueno, esto es algo que se los dejo a ustedes, vamos. Espero que hayan hecho el recorrido y que si lo hayan pensado. Siempre hago este ejercicio porque es algo muy íntimo, muy personal, y que si yo voy a llegar a una clínica y hay una persona que ni siquiera conozco y que me venga a preguntar cuántas parejas tengo, si son de mi mismo sexo, si usé condón. Y son preguntas que son muy difíciles a veces de contestar, porque es algo muy personal, pero las tenemos que hacer. Entonces siempre tenemos que pensar cómo se siente la persona para ver cómo vamos a abordar y cómo vamos a poder hacer estas preguntas. Entonces, esto sí es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Aparte de eso, pues las consejerías no todas son iguales. Imagínense que me llega una Una orden o molestia. ¿sí? Mira que no me quedó claro la visualización de lo último y lo primero, lo último, la anterior. O sea, eso no. Piensa en la primera vez que, piensa en la última vez que. No. Ah, de que tuvieran una relación sexual, ustedes, o sea, Oh, cada persona, ok. que cada persona tuvo su primera relación, si pensó en que podía adquirir una de estas infecciones, si a pesar de que con el tiempo ya tienen el conocimiento, siempre tomaron las precauciones o de todos modos no tomaron en cuenta esto, porque yo pues, he conocido personas que trabajan en VIH, promocionan mucho lo que es el uso del condón y al poco tiempo pues están infectados. Entonces, dice, fue un momento en que no pensó en que podía adquirir el VIH. Entonces, sí es importante esto, ¿ah? Porque hay personas que dicen, bueno, ver para qué todos los días. Lo que siempre nos dicen es que no es lo mismo una relación con condón y sin condón. No va a ser lo mismo, pero el riesgo va a ser mayor si no lo uso. Entonces, ahorita ya tenemos otras formas de prevención, como dice el PrEP, que también tiene sus ventajas y sus desventajas, porque si no se toma adecuadamente, pues el riesgo aumenta si uno no lo toma diariamente. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Entonces, tenemos que saber todo esto y pensar cómo se sintieron ustedes ahorita pensando en su propia vida y cómo yo esto lo voy a ir a decir a una persona que no me conoce y que me está preguntando estas cosas que son muy íntimas. Entonces sí es importante recordar que si yo estoy dando una consejería, estoy haciendo estas preguntas, el paciente va a estar un poquito incómodo, se va a sentir a veces, eh, bueno, el hecho de que él vaya a detectar que en realidad sí tuvo un riesgo, ya las emociones empiezan a surgir. Específicamente era por eso nada más el ejercicio. Y vamos a ver que hay diferentes contextos o escenarios en donde yo voy a dar una orientación. Un paciente hospitalizado que está en una cama doliente y pues hay que hacerle la prueba porque es necesario, entonces tenemos que hablar con él. Y si vamos al Hospital Roosevelt, no sé si conocen la emergencia, que está una camilla a la par de otra y tengo que ir a hablar con el que está en medio. No lo puedo sacar de ahí, tengo que hablar con él, tengo que darle esta orientación. El donador de sangre, que puede ayudar a una persona y resulta que la prueba salió positiva o indeterminada y hay que confirmarla. Hay personal que sufrió un accidente laboral, ya en otra ocasión vamos a hablar sobre el manejo de los accidentes laborales, pero también es una persona que está trabajando en el hospital, hubo un accidente y también la emoción que siente o esos sentimientos sí surgen y también tenemos que ayudar en ese momento. La mujer embarazada, ahorita dentro de los protocolos es que toda mujer embarazada hay que hacerle su tamizaje específicamente para prevenir la transmisión vertical. Víctimas de abuso sexual no solo está sufriendo por lo que le pasó, sino que aparte de esto, nosotros estamos hablando sobre las posibles infecciones que pueda adquirir. Aquí no vamos a preguntar nada de cómo fue, sino que simple y sencillamente tenemos que hablar de las posibles infecciones que pueda adquirir. No vamos a revictimizar a la víctima. También tenemos el caso de los papás que llevaron a su niño enfermo, le hicieron la prueba al niño porque había necesidad, la autorizó el papá y resulta que el niño salió positivo.
Entonces aquí, después de que el niño salió positivo, tenemos que hacerle la prueba a mamá y papá para ver cómo están ellos. Si en realidad los dos están negativos, en especial la mamá, no fue por transmisión vertical, entonces habría que buscar alguna otra causa. Si fuera un niño chiquitito de días o de meses, se le hace la prueba a la mamá para verificar si es transmisión vertical. Si la mamá es positivo, ya no le hacemos la prueba al chiquito, que ya sabemos de dónde viene la transmisión. Personas con alguna enfermedad que nos indique que puede haber un VIH, también es otro grupo que nosotros tenemos. A veces están hospitalizados y a veces son referidos de algún centro de salud. Personas que buscan voluntariamente la prueba, que escucharon una plática, que tuvieron un riesgo, entonces nos llegan a buscar esto, pues ya sabemos que sabe sus riesgos, ya solo es de poder confirmarlo y que él pues ya va a ir con la idea de que pudiera haber un VIH positivo. Hay algunos componentes del Colaboración. abordaje. ¿Sí? Oh, perdón, hay alguien que tiene el micrófono. Los componentes de la prueba de VIH, o sea, una prueba no puede ir solo ir a sacarse sangre y ya. Tiene que irse acompañado de una orientación preprueba y una postprueba. Entonces, ya hoy hablamos mucho de la orientación preprueba, que es donde vamos a ver cuáles son estos riesgos que ha tenido. Se le explica que es un pinchoncito o un tubo en donde se va a sacar y ahí explicamos si fuera negativa, suficiente eso y ya platicamos con ellos en la postprueba y si fuera positivo, pues cuál va a ser el seguimiento que nosotros vamos a darle. Si es antes, pues ya sabíamos, tenemos que hablarle, preguntarle cómo se llama, entrarlo a la clínica, vamos a proporcionar toda la información del VIH, vamos a hablar los riesgos, explicamos el procedimiento de la toma de muestra. Importante también explicar si es un resultado presuntivo o un resultado confirmatorio. Creo que aquí tengo a María Aurora Sandoval. A ver, dígame, ¿qué entiende usted por un resultado presuntivo? ¿Está por ahí María Aurora Sandoval? Sí, aquí estoy, Ok. estoy. A ver, ¿qué Un, re- entiende usted un por un re- un resultado resultado presuntivo? presuntivo. Ajá, Pudiera ser un resultado que no está, que habría que confirmar. Habría que hacer una perfecto. tercera prueba para confirmar y dar el reactivo. El resultado. Sí, un resultado presuntivo es la primera prueba que nosotros vamos a hacer. Normalmente nos pasa en centros de salud que solo tienen una prueba, entonces necesitamos confirmarla. Entonces, si yo solo tengo esta prueba, entonces sí tengo que estar consciente que al paciente le voy a decir que es una primera prueba y que necesitamos confirmarla para poder dar un diagnóstico real. Entonces, sí hay que explicarle qué significa un primer resultado o presuntivo. Aparte también, si ya es confirmatorio, entonces ya sabemos que es un diagnóstico, un resultado diagnóstico. Entonces, esto sí es importante si yo estoy en un lugar donde solo tengo una primera prueba. El hecho de que sea una persona VIH negativa, pues no es que sea inmune al VIH, siempre tiene que protegerse. Si hay otro riesgo, pues definitivamente pudiera llegar a ser positivo si no tiene las medidas preventivas. También, si fuera un VIH positivo, si no se toma el tratamiento, puede llegar a desarrollar una etapa de SIDA o puede transmitir el VIH a otras personas. Esto sí es importante que ellos tengan la conciencia de ello. Si yo voy a dar una orientación, un resultado que le llamamos la orientación post prueba, si es negativa, siempre tenemos que asegurarnos que sea el paciente del resultado. Tenemos que verificarlo antes de llamarlo. Dar el resultado de una forma directa, o sea, explicándole del resultado. Su resultado es negativo, lo enseñamos y se los vamos a dar para que él se lo lleve. Siempre volvemos a hablar sobre la reducción de conductas de riesgo. Acá pues es negativo. Si queremos que sea negativo, tendrá que cambiar estas conductas de riesgo, entregar material impreso. Si lo tenemos actualmente, pues ha sido un poquito difícil de poder tener la disponibilidad. Citarlo en 3 meses para un control de acuerdo al riesgo.
A veces, si el riesgo es muy reciente, que pudiera estar en ese periodo de ventana, sí lo citamos a las 6 semanas para poder hacer una prueba y posteriormente ya le damos un seguimiento cada 3 meses. Si fuera un paciente positivo, también es importante asegurarnos que sea el paciente, porque no podemos cometer el error de dar un negativo a un positivo. Entonces, es importante asegurarnos que es el paciente que de la prueba, conocer si es el resultado también presuntivo o diagnóstico, esto también es básico. Siempre hacer la pregunta si tiene alguna duda sobre lo que hablamos en la preconsejería y dar el resultado en forma directa y natural. No vamos a decir, mire que lo siento, no, nada. Simple y sencillamente su resultado es positivo. Enseñamos el resultado, ahí aparecen las dos tipos de prueba. Estamos en la primera, esta es la segunda, que las dos son reactivas, entonces es positivo. Actualmente, pues ahí está el virus en su sangre. Dejamos un ratito para que él pues, lo asimile para poder ya manejar estos sentimientos que él presenta. Mucho, a mí a veces sí me preocupa cuando a alguno de los, más que todos los jóvenes, uno les dice, bueno, ¿y qué piensa de esto? Bueno, de algo me tengo que enfermar y me tocó VIH. Entonces es una conformidad que uno dice es algo que se puede prevenir, pero ya lo toman como que una enfermedad como cualquier otra y hay tratamiento, pero sí, a veces es difícil para ellos después ya una adherencia. Hay que informar sobre los recursos que tenemos disponibles y apoyos de redes, dar material de apoyo y también ya empezar ya una evaluación médica, psicológica y social. Si el paciente lo detectamos en la clínica, llega temprano, entonces todavía nos da tiempo hacer todo este recorrido. Si no, lo citamos para otro día temprano para poder pasar por todas las áreas, para que inicie su seguimiento. Si estuviéramos en un centro de salud donde solo tenemos una, incluso podemos haber confirmado, pero no hay tratamiento, hay que referirlo siempre a una institución. Siempre hay que tener como ese acuerdo con el paciente, porque nosotros los vamos a dejar que vayan, pero hasta dónde sí van a llegar al lugar donde se les refirió. Entonces, como tener esa comunicación con él para verificar que en realidad llegó al centro para su seguimiento. Muchos pacientes ya no llegan y entonces sí es importante que uno pueda con ellos tener esa confianza como para estar preguntando si llegó. Todo esto pues tiene una base legal. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden ser sancionadas si no las cumplimos a cabalidad. Pues todos tenemos el derecho a la vida y a la salud, lo cual está en la Constitución de la República. También tenemos el decreto ley 27/2000, que me imagino que está dentro de su bibliografía, y ahí está todo lo referente al VIH, pero aquí vamos a ver nada más sobre el diagnóstico, sobre las pruebas. Entonces habla en el artículo 20 del capítulo 4 que la prueba de VIH es voluntaria, pero hay sus excepciones. En este caso, paciente que está inconsciente o con alteración de la conciencia que no nos puede dar el consentimiento, es a criterio médico que se hace esta prueba con tal de mejorar pues, su tratamiento. Acá el médico nos tiene que hacer la orden, firmarla y sellarla para que nosotros tengamos el consentimiento del médico. El otro grupo que también sí o sí hay que hacerle la prueba son los donantes de sangre, de leche materna, semen, órganos u otros tejidos, que si quiere donar, definitivamente tenemos que hacer una prueba, porque no podemos correr el riesgo de que otra persona adquiera el VIH. Aquí solo como un paréntesis, nosotros tuvimos un caso de una donación de un hermano hacia una hermana. Se le hicieron las pruebas al inicio y era negativo, pero en lo que se hizo todo el proceso para el trasplante del riñón, pasaron varios meses. Lamentablemente en esos meses el muchacho adquirió el VIH, pero no volvieron a hacer otra prueba posterior. Entonces a la hermana le dieron su riñón, siempre llevaba su control y resultó con un VIH positivo. Y resulta que ya no le hicieron otra prueba antes de la donación. Ahorita se recomienda que si va a haber una donación, especialmente de un órgano, es desde el principio y también antes de la donación hay que volver a hacer esta prueba.
Lo mismo nos pasa con las embarazadas, que a veces al inicio del embarazo son negativas y puede que lo adquiera durante el embarazo. Entonces siempre a ellas se les hace cada 3 meses hasta llegado el momento del parto, porque sí han habido casos en donde se pueden infectar en el momento del embarazo. Y para fines procesales, ahí sí que por una orden de un juez competente, nosotros también tenemos que hacer alguna prueba. Nos lleva la orden y tenemos que hacer la prueba. Y como hablábamos anteriormente, siempre tiene que ir con una pre-orientación y una post-orientación. Y el resultado se le da a la persona. Ya después ya se lo va a dar al juez y todo, pero sí a la persona, es individual. Toda prueba pues va a necesitar el consentimiento del paciente y en ningún momento tiene que ser obligado, únicamente en estos casos de excepción. La prueba en Guatemala no se va a solicitar para ingresar al país, tampoco para acceder a bienes o para una herencia, no es necesario, no hay que pedirla. Para acceder a un trabajo, tampoco. Aunque si ustedes saben que siempre que uno va a pedir un trabajo, piden esta prueba y esto no es. Cuando nos llegan allá, les explicamos que la ley dice que no debe pedirse esta prueba y al final ellos dicen, bueno, pero si no me la hacen, no voy a tener acceso a. Entonces al final se vuelve voluntaria, obligatoria, diría yo, porque si no, no tiene. Pero sí es obligación del orientador explicar que no se debería de solicitar. También para entrar a una escuela no debería de pedirse y para recibir atención médica tampoco no es necesario pedir una prueba, excepto pues dependiendo de la enfermedad que tenga, que ya es parte del seguimiento y tratamiento. Entonces, no es permitido que por un resultado positivo una persona, que sea esto una causa de despido o que lo saquen de un trabajo o que no tenga derecho a una herencia. Y con respecto a los menores de edad, pues debe de ser consentida por los padres o responsable legal, quienes nos van a firmar un consentimiento escrito. En el caso de los adultos es un consentimiento informado, pero en los niños sí necesitamos un consentimiento escrito. Hay algunas contravenciones en la ley y que las cuales son sancionadas. Y una de ellas es que nosotros estamos obligados a informar sobre eh, o notificar cada uno de los casos. Si no lo hacemos, pues nos sancionan. Entonces, tenemos que llenar la notificación de casos. Ahorita estamos llenando la ficha epidemiológica para tener información sobre cómo está Guatemala con respecto a esta enfermedad. Al patrono que solicita esta prueba también puede ser sancionado. Muchos de las personas que llegan prefieren que se le haga y no llegar a tener este proceso de poder demandar que se las están exigiendo. Otra de las cosas también es que si yo sé o una persona sabe de un paciente que tiene una prueba de VIH positiva, y sin el consentimiento de él llega a publicarlo, ya sea en lo privado o a otras personas, es sancionada también. Aquí tendría que ser la persona que tiene VIH y que le está causando problema, la que haría la denuncia, la demanda, y yo les aseguro que sí ganan esta. Hubo muchos casos al principio de la epidemia y la mayoría ganó estas demandas, incluso el IX tuvo que pagarle a una persona. A los profesionales y personal de salud que niegan la atención a estas personas también. Hubo un tiempo que, más que todos los obstetras, que no querían atender a las embarazadas porque eran VIH positivas. Entonces costó mucho el que concientizar al obstetra que tenía que atenderlos. Es cierto, hay cierto riesgo si uno tiene un accidente, pero hay que tomar todas las precauciones. Ya para concluir, pues hay algunos aspectos claves que podemos ver que no pruebas obligatorias, excepto las que ya vimos, toda prueba con consentimiento del paciente y con lo informado y con los menores con consentimiento escrito, no solicitar prueba como requisito laboral, no negar atención médica a una persona viviendo con virus. Errores, solicitar esta prueba para una protección laboral del personal. Se sabe que una prueba o examen que no beneficia al paciente no está justificado, pero a veces el médico quiere esa prueba y no es tanto por beneficio del paciente, sino para protección de ellos.
Si el resultado del examen compromete la atención o el acceso a la atención, esto es un delito y como les digo, pueden haber sanciones desde multas, dinero, hasta cárcel. Entonces, la orientación la vamos a brindar en condiciones ambientales adecuadas, una actitud positiva empática, no juzgar el comportamiento de los pacientes, ofrecer una información veraz, clara, concreta. Debe ser de manera privada y confidencial. No debe ofrecer falsas esperanzas o falsas expectativas. Nunca decirle al paciente, mire, primero Dios sale negativa. No, eso no podemos hacer. Entonces sí es toda la información directa y muy natural. Recordemos que el objetivo principal de una consejería va a ser prevenir y evitar la transmisión del VIH y otras ITS. Entonces este es el objetivo principal. Esta es la bibliografía, creo que la tienen ustedes también dentro de este paquete de bibliografía, donde podrían consultar más sobre esta información. No sé si tienen alguna pregunta. Y yo tengo una duda con Ajá. respecto a las pruebas a menores de edad. Mencionaba que debía ser un consentimiento, el consentimiento escrito, ¿es el mismo que se firma siempre o se debe hacer otro por escrito para que los padres lo autoricen? No, es el mismo Y, que tenemos. perdón, y si en el consentimiento va el nombre del menor o el del padre de familia. Nosotros manejamos códigos y en nuestros datos, documentos, tenemos el código más el nombre del niño. Nosotros sí ponemos el código, el nombre del niño, aunque ahí no está, y siempre abajo el nombre del padre o del representante legal y cuál es el parentesco que tiene, la firma de la persona. Tratamos de que también anotar el DPI, que nos da un aval. En especial, bueno, si son negativos no hay mayor problema, pero si son positivos, ese es el que a veces en algún momento pudiéramos tener algún problema. Nos sucedió a nosotros de un niño de 17 años, que fue referido de una institución donde le hicieron la prueba. Entonces allá era para confirmarla. Solicitamos una copia del consentimiento y no la dieron. Entonces iba la persona, el navegador con él, hicimos todo. Lamentablemente el niño no regresó, entonces ahí sí se involucró a la PGN y sí, pues nos llamaron la atención por no tener ese consentimiento. Entonces, pero no pudimos obtenerla de la institución que le hizo la primera prueba. Entonces, a partir de ahí, sí, nosotros tratamos de que siempre haya un representante o un padre que pudiera estar ahí, ya sea el tío, pues siempre hablamos con ellos para que lleven siempre una persona que se haga cargo del niño, más que todo por su seguimiento posterior. Muchísimas gracias. Bueno, Zaida Juárez tiene una duda. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Fíjese que a nosotros nos han pasado dos casos, más que todo con embarazadas, que se les ajá, realiza la prueba y salen positivos. Se le toma la muestra, se le da medicamentos, se le da la consejería y todo. Y cuando ya vamos viendo la carga, sale que no tiene. Entonces, volvemos a realizar pruebas, analizar y todo eso, y realmente la paciente pues no es VIH positivo. Y entonces ya llegan molestas porque les tenemos que decir, mire, ya no se tiene que tomar el medicamento. ¿Cómo es que ustedes tratan esos casos? Porque nosotros hemos tenido dos casos así muy puntuales y sí le hemos tratado de hacer todas las pruebas y al final el diagnóstico es que no tiene VIH. ajá. En embarazadas siempre hemos tenido algunos falsos positivos. Nosotros hemos recibido así que vienen de algún centro de salud donde sale su primera prueba positiva, llegan con nosotros y cabal, hacemos todo el otro proceso, nuevamente la primera prueba, la segunda, y nos salen negativos. Si hay una discordancia en pruebas, normalmente las tenemos que repetir más o menos a las 6 semanas, estamos repitiendo estas pruebas. En el caso que la embarazada ya va a dar a luz, ahí sí damos tratamiento y todo, previniendo cualquier cosa.
Pero sí, no, ahí es donde hemos tenido más falsos positivos en embarazadas. Nosotros hacemos primero un CD4 antes de dar tratamiento, posteriormente hacemos la carga viral, o sea, siempre tenemos que asegurarnos antes de dar un tratamiento. En el caso de las embarazadas, sí, ese es el problema que hemos tenido. Y también tendríamos que ver las pruebas, tal vez cuando les den esta plática, ver cuáles son las pruebas más, qué tipo de pruebas, posiblemente hay algún problema con ello. Pero sí, nosotros nuestros casos que hemos tenido falsos positivos han sido más en embarazadas. Habría que ver, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Puede ser por las pruebas, posiblemente. Sí, lo que pasa es que como nosotros no es que tengamos a la mano ya en sí por la carga viral, la tenemos que mandar a Guatemala, entonces ya cuando Ese es otro problema. regresa, entonces eso para eso nosotros es un atraso, pero muchísimas gracias por la Sí, respuesta. y habría que ver, vaya, el tipo de pruebas si algo está pasando. Si ya llevamos dos casos, ya habría que ver qué es lo que está pasando y ha sido con embarazadas específicamente. Adelante, Marianita Dávila. Sí, muchas gracias, licenciada. Una Ajá. consulta. En aquellos casos en donde se da una preconsejería, tal y como lo indica y lo indicó a través de su ponencia, pero aún así la persona decide no realizarse la prueba, ¿qué factores cree usted que son los que influyen en estas personas y en la decisión de, pese a la consejería y a indicar la importancia de realizar la prueba, que digan que no se la realizan? ¿Y qué sugerencias da en esos casos? Ya. Ahorita ya es menos una persona que diga que no quiere la prueba. Anteriormente sí veíamos muchas personas que tenían mucho temor. Ahorita yo lo que sugiero es que hacer la prueba, hablar sobre los tratamientos y todo lo que tenemos y que podemos hacer, e incluso yo creo que sí es importante ya ahondar un poquito más cuáles son los sentimientos que él tiene, porque puede ser que ahí haya algo. Hemos tenido pacientes que no se la quieren hacer por el temor de decirle a la esposa, normalmente, o a la pareja, de que está positivo y que vayan a ser ellos los causantes de esto. A veces nos sucede mucho que no quieren, prefieren no saber y por eso no se la hacen. Pero sí habría que ver la situación de cada uno, porque sí son muy diferentes las situaciones y sí es válido pues, preguntar cómo se sienten, el por qué no se la quieren hacer y en eso pues a enfocarse, va de tratar de eliminar esos temores que tienen. Pero ya es en el momento que uno está ya en la orientación, ¿va? Porque uno puede tener tips, pero a veces el paciente es diferente o es otra situación la que estamos presentando. Muchas gracias. Doctora Claudia Medrán. Buenas noches. Buenas Yo tengo noches. la duda cuando hay un paciente menor de edad, digamos 16 o 17 años, pero que ya está en unión libre con una pareja que también es menor de edad. Por ejemplo, que la pareja se va a Estados Unidos y la muchacha queda como en custodia, digamos, o a cuidados de la suegra. Y ella se quiere hacer su prueba, pero no le quiere decir a la suegra. Digamos que hace uno cuando es menor de edad todavía, pero ya está, digamos, fuera de su hogar. Es un problema y que sí lo hemos tenido, que los dos son menores de edad, y no hay ningún adulto, que dice uno en el esposo. Hemos resuelto algunas de estas situaciones con el aval del médico, que ellos nos firmen la autorización de una prueba, porque es importante, máxime si la menor de edad está embarazada. Entonces, en ese caso sí acudimos nosotros al médico que nos autoricen estas pruebas, porque sabemos que es importante no dejar a ir a la persona, porque si no ya no la vamos a volver a ver. Entonces sí es importante y posiblemente sea negativa, ¿va? Entonces sí es importante que si no podemos conseguir al adulto o el representante legal, nosotros sí nos abocamos para evitarnos problemas con la ley, que el médico nos autorice estas pruebas. Gracias. Pregunta Griselda Ibáñez, que si los menores que necesitan consentimiento será hasta los 18 años. No, ya cumpliendo los 18 ya ellos pueden consentirlo.
La ley se ha venido modificando hace muchos años, pero nunca se ha logrado. Y dentro de ellos está esto, que un menor de edad, y creo que a partir de los 15 años ellos ya puedan consentir su prueba, pero nunca se ha hecho esa aprobación de estos cambios. Entonces, por el momento tenemos que seguir hasta los, si ya cumplió los 18, ya puede ellos consentir su prueba. Preguntan también que si en un paciente hospitalizado, a la hora de dar la charla preorientación, ¿qué recomienda usted en cuanto a la privacidad? Normalmente en los servicios hay una clínica en donde hacen procedimientos y lo que hacemos es sacar al paciente y llevarlo a esta clínica para que sea lo más privado posible. Hemos tenido casos en donde el paciente está aislado, un paciente con tuberculosis, entonces también tiene esa privacidad. Donde hemos tenido el problema es siempre en la emergencia, donde están muy pegaditos los pacientes. Hemos tratado de dar la orientación lo mejor posible y a veces casi como al oído, porque sí es importante que el paciente sepa que ya si fuera un VIH positivo, sí ya tenemos que sacarlo de ahí para poder la información. Y posiblemente ya en ese momento ya esté hospitalizado, que normalmente es en el momento del ingreso donde se da esta orientación y posiblemente ya cuando tengamos el resultado el paciente ya va a estar hospitalizado. Pero sí es importante, nos toca que hacerlo así casi al oído. Están preguntando también a qué se debe que un paciente VIH con carga viral alta y su pareja en algún momento, pues puede ser que todavía el resultado sea negativo, qué explicación podría tener o si ha tenido experiencia con alguno de estos casos. Tuvimos algunos casos y era de lo que hablaba la doctora Samayoa, que aún con la exposición, la pareja no la adquiría. Posiblemente tenía ay, se me olvidó, pero sí, no lo adquieren, pero sí tuvimos casi como unos 2 o 3 casos y se hicieron las pruebas y sí tenía ese beneficio de que no tenía uno de los receptores y por lo mismo no estaba, no la adquiría. Entonces, esa es la única explicación. En algunos casos donde no hay mucha replicación en una pareja, puede ser un progresor lento. Hay unos que son progresores rápidos, que el virus se multiplica muy fácilmente y en otros pueden pasar mucho tiempo y sí va y multiplicándose, pero muy despacio. Entonces tenemos progresores lentos y progresores rápidos, pero más pensaría yo que pudiera ser de estas personas que no tienen ese receptor para poder adquirirlo. Bueno, muchas gracias, señor Leti, por su presentación y por enriquecernos en este tema. A continuación les vamos a dar algunas indicaciones generales. En este momento va a presentar la licenciada Suseli solo una imagen para que ustedes puedan observar ahí sí que las fechas más importantes. Y quisiera preguntarles si ya todos tienen acceso a la plataforma. Discúlpenme, hay más preguntas, perdonen. Vamos a revisar. Adelante, Nancy. Nancy tenía la mano. Nancy tenía la mano. Adis Alonso. Adis Alonso.
¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, si ya no hay una consulta, solo les quiero solicitar que por favor quien tenga encendido su micrófono que lo pueda apagar. Bueno, entonces tenemos acá la información general, como les había mencionado en cuanto a las fechas. Al finalizar esta sesión ya van a tener disponible en la plataforma el post-test que va a ser semanal y va a estar disponible desde las 7:30 de la noche de los jueves hasta las 11:59 del sábado. Ese es el tiempo que tienen para realizarlo, ¿verdad? En cualquier momento que ustedes lo puedan tomar. Pues idealmente sería de una vez después de la sesión para que tengan todos estos conocimientos pues recién vistos, o si necesitan profundizar un poco más lo pueden realizar como ya les mencioné hasta el sábado antes de medianoche. La otra semana se les estará subiendo la tarea número 1, que la fecha de entrega es el 8 de mayo. La tarea número 2, el 12 de junio, y como pues les acabo de mencionar, se les estará enviando con bastante tiempo para que ustedes la puedan trabajar. Se hará una revisión bibliográfica también. Esta entrega está programada para el 24 de julio. La fecha del examen final no la tenemos todavía segura, pero va a estar disponible por 5 días. Esto siempre a través de la plataforma. Por eso es tan importante que ustedes pues revisen su acceso y cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, pues hacérnoslo saber, por favor. Ya hemos comentado que a través del WhatsApp o a través de un correo para que las personas que se encargan de toda esta logística, pues nos puedan apoyar también. Entonces, licenciada Suseli, no sé si hay algo más para agregar. Bueno, solo recordarles, ¿verdad? Las sesiones son martes y jueves, de las 6 a las 7:30. Aquí están, pues, nuevamente el contacto. Leslie ya les colocó en el chat el link para las horas crédito y pues cualquier otra duda, como les digo, sin pena nos la pueden hacer saber. Entonces, si no hay nada más que agregar, si no hay otra duda, les agradecemos a todos su asistencia puntual y agradecemos también a la doctora Samayoa, a la licenciada Leticia García que estuvieron hoy con nosotros presentando, y que tengan todos muy feliz noche. Disculpen, hay una pregunta más, señor Leti, disculpe, ¿todavía está conectada? Si ya no está, entonces la vamos a hacer llegar por medio del correo para hacerles llegar la respuesta. Buenas noches. Solo para más o menos ahondar un poquito en esta pregunta, que es si un joven tiene prácticamente ya 18 años, pero no tiene disponible el DPI, que si puede consentir sin un acompañante. Realmente tenemos que verificar esto, ¿verdad? No podemos solamente decirle, ay, sí, tienes 18 años, entonces ya firma aquí, cuando sí se ve jovencito. Si tiene una fe de edad o algo por el estilo, entonces pues sí se puede tomar esto como que ya es mayor de edad, y si no, pues se podría considerar aún como menor de edad, y
y que una persona pues se haga responsable. En este caso, la señora Leti, como les mencionó, puede firmar también el médico, ¿verdad? El consentimiento de la prueba. Gracias, licenciada Suseli. Idealmente que si pues alguien más conoce que la edad sí ya es mayor de 18 años, pues definitivamente también esta consejería pues debe ser comprensible para esta persona, no solo para quien lo esté acompañando, ¿verdad? Sino que definitivamente que comprenda la realidad de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Aquí me están preguntando si habrá examen hoy. Sí, hay un post-test desde hoy. Siempre cada jueves se va a estar subiendo a la plataforma. A partir de las 7:30, ustedes ya pueden tomar este test y tienen hasta el sábado antes de medianoche para poder realizarlo. Entonces, quien desee, pues lo puede completar de una vez. Si no hay otra inquietud, entonces muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias igualmente. Feliz noche. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, muchas gracias por la charla. Feliz Feliz noche a noche. todos.